Buenos días. Sean bienvenidos de nuevo a esta casa, a su casa, al Parlamento de Andalucía, todos ustedes, a esta segunda jornada sobre los desafíos de la Unión Europea. Hoy dedicaremos nuestras reflexiones a la Europa social y a la ciudadanía europea. Contaremos para ello con la inestimable aportación de don Federico Mayor Zaragoza. Fue director general de la UNESCO, presidente de la Fundación Cultura de Paz, que nos acompaña en la mesa y a quien le quiero expresar nuestro agradecimiento, el del Parlamento de Andalucía, por su participación hoy en esta jornada, porque es toda una fortuna poder contar para la conferencia de esta mañana con la palabra de alguien como el profesor Mayor Zaragoza, un europeísta singular que une a su compromiso cívico ejemplar una experiencia y trayectoria internacional excepcional. Igualmente agradezco al rector de la Universidad de Sevilla, don Antonio Ramírez de Arellano, su presencia y colaboración, que ha permitido esa colaboración, que centenares de estudiantes estén participando y enriqueciendo este foro de reflexión sobre Europa y los desafíos que afronta. Estas jornadas están dirigidas especialmente al conjunto de la sociedad andaluza, pero desde luego nuestro interés más decidido ha sido y es contribuir a la difusión del proyecto europeísta entre los jóvenes universitarios, que serán los responsables de construir un futuro próximo y cada vez más acelerado, una Europa unida y renovada, que sepa adaptarse en este mundo global nuevo que está transformando vertiginosamente todos los escenarios que se habían previsto para este siglo XXI, tanto en el campo de la economía como de las comunicaciones, como de la cultura y de las relaciones internacionales. Como saben, también hoy se desarrollará una mesa redonda sobre la construcción de la ciudadanía europea. Para la presidencia y coordinación de este panel habíamos contado con la participación de uno de los europeístas españoles más acreditados, reconocidos y queridos, don Juan Antonio Carrillo Salcedo. Pero no podrá ser. El pasado 19 de este mes, tras una vida intensa, falleció el maestro que alumbró a varias generaciones, algunos de los cuales están aquí hoy, de juristas, de pensadores y de personalidades de todos los ámbitos de la sociedad andaluza, española e internacional. Su figura, humilde, amable, conciliadora, y su voz firme, autorizada como pocas, en la defensa de los valores sociales, de la dignidad de la persona y de los derechos humanos, no nos acompañará físicamente hoy. Quisiera en este momento no solo lamentar la pérdida insustituible de una persona, de un andaluz universal, que obtuvo en su trayectoria irrepetible como jurista los más altos reconocimientos, los más cercanos y queridos para él, como el del pueblo que le vio nacer, Morón de la Frontera, donde da nombre a un instituto, de las universidades de Granada, de la Autónoma de Madrid o la Universidad Hispalense de Sevilla, en las que ejerció como catedrático, de la propia Junta de Andalucía, que lo distinguió con la Medalla de Andalucía y le nombró hijo predilecto, o de los múltiples organismos internacionales a los que perteneció por su dimensión humana y por el reconocimiento que le tributaba la comunidad de juristas por su autoridad científica en el derecho internacional público y privado, como magistrado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como miembro de la Comisión Europea de Derechos Humanos, como miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y como miembro del Comité Antifraude de la Unión Europea. Pero también, y permítame que le añada, como reconocimiento singular, porque me permitió que el primer acto no estrictamente reglamentario, como presidente del Parlamento de Andalucía, que tuve la oportunidad de hacer, fue entregarle el premio Blanco Weiss que le ofreció el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, que me honro en presidir. Juan Antonio Carrillo Salcedo recibió en multitud de ocasiones el afecto y el reconocimiento de todos y todas sin excepción, y aprovechó cuantas oportunidades se ganó para ejercer su magisterio, para impulsar la justicia y para inspirar a generaciones de pensadores, de juristas y de políticos desde su irrepetible conjunción de humildad, sencillez y, sobre todo, su talla ética y científica. Pocos, como don Juan Antonio Carrillo Salcedo, habrían enriquecido en este encuentro de hoy el debate sobre cualquier aspecto de los desafíos de esta Europa que impulsó con tanto talento y tanto entusiasmo.
Pero por todo ello, y en honor a su memoria, no me quiero quedar en el lamento. Quisiera también convocarles a todos los que nos damos cita en esta sala, por encima del dolor que nos supone su pérdida, a la celebración de su inmenso legado y de cuanto permanecerá para siempre entre nosotros gracias a su compromiso, su incansable tesón y su sabiduría. Nos acompañan hoy dos de sus hijos. En nombre de todos los presentes y de los que tuvieron la inmensa suerte de recibir su magisterio, les transmitimos nuestro más sentido agradecimiento y cariño por cuanto nos regaló a lo largo de su ejemplar vida para hacer acercarnos a un mundo mejor nuestro querido maestro, don Juan Antonio Carrillo Salcedo. Y tiene la palabra a continuación el rector de la Universidad de Sevilla, don Antonio Ramírez de Arellano. Muchas gracias, presidente. Profesor Mayor Zaragoza, señoras y señores. Deseo en primer lugar unirme, como no puede ser de otra manera, a las palabras del presidente en memoria de nuestro profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo. He tenido la oportunidad de decir en varias ocasiones, desde que recientemente nos dejó, que era para la Universidad de Sevilla, para sus compañeros, un referente académico, sin duda, un referente de lo que algún académico debe aspirar, a tener una trayectoria de profesor, de investigador, internacionalmente reconocida, y además era un referente ético tan necesario en los tiempos que corren. También decía que lo íbamos a echar, lo estábamos echando mucho de menos, como hoy sucede, pero también a la vez estoy convencido de que su voz nos va a volver a acompañar a través de su obra y de su ejemplo muchos años, y a esa fe tenemos que asirnos en estos momentos que, como ha dicho el presidente, de dolor compartimos con la familia. No quisiera, admirado y admirable Federico, cometer la torpeza de presentarte en esta casa, que es común de todos los andaluces, y mucho menos hacerlo al modo convencional con la mera lectura de un currículum tan impresionante como ya conocido. Si alguien necesita de presentación en este foro, sería yo, y no un hijo predilecto de Andalucía y el ciudadano español con mayor rango internacional de nuestra historia reciente. Tampoco deseo caer en la tentación de conferenciar al conferenciante, anticipando reflexiones o desilvanando hilos argumentales. Permítame, por lo tanto, que a modo de telonero caliente motores y predisponga a nuestro auditorio a seguir con entusiasmo y la conferencia del profesor Mayor Zaragoza sobre Unión Europea, Unión Política, Económica, Monetaria y Seguridad Autónoma. Pero antes de continuar, debo agradecer a los organizadores de esta jornada su gentileza. Para mí es un honor y un orgullo compartir mesa con un hombre para el que se quedan cortos los dos superlativos que en su época de rector de la Universidad de Granada se utilizaban en el protocolo universitario: magnífico y excelentísimo. La cualidad de magnífico y la excelencia son los dos conceptos que mejor resumen su trayectoria vital. El título de la ponencia me permite añadir, sin riesgo de interferencia, un aspecto importante en los desafíos de Europa y los ciudadanos europeos: la educación. Un tema que apasiona a Federico Mayor Zaragoza, que es, ante todo y por encima de todo, un auténtico universitario. La búsqueda de la verdad es la tarea básica del universitario. Como señala Jacques Derrida, la universidad hace profesión de la verdad, declara y promete un compromiso sin límites para con la verdad. Resulta evidente que Federico Mayor Zaragoza es un auténtico universitario, una referencia modélica para las nuevas generaciones. Retomo el hilo europeo recordando que el concepto de Europa se gestó en las universidades y que el programa Erasmus de movilidad internacional ha cohesionado a los ciudadanos de la Unión Europea más que todos los tratados, organismos comunitarios y la libertad de movimiento de capitales. Universidad y cohesión social, un interesante y fructífero binomio en el que tenemos que profundizar. Como gustaba repetir a mi predecesor, el rector Joaquín Luque, creo muchísimo más en la Europa de la cultura y de la educación como factores de vertebración y unidad que en la Europa de los mercaderes, del euro y de la libre circulación de capital. Prefiero la Europa de los valores e ideas comunes, de la libertad y la tolerancia, a la Europa del Banco Central.
y me siento ciudadano de Europa, de Cervantes, de Shakespeare, de Dostoyevsky, de Aristóteles, Descartes, Kant, Nietzsche, Beethoven, Verdi, Tchaikovsky, de esta Europa que inspiró a Maese Rodrigo la creación de la Universidad de Sevilla hace más de 5 siglos. Me consta que Federico Mayor Zaragoza también se identifica mucho mejor con estos europeos que impulsaron y siguen promoviendo el progreso de la humanidad que con la constelación de políticos y tecnócratas que dirigen actualmente con visión economicista y financiera los destinos de Europa. Al leer el blog personal de nuestro conferenciante, de hermoso y sugerente título, La fuerza de la palabra, he recordado el discurso fúnebre de Pericles, al que ya me he referido en algunas ocasiones. La palabra, el diálogo que fructifica en acuerdo, es un principio esencial que recobra un valor importante en tiempos de crisis y de cuestionamiento de lo público. Tras un año de guerra contra Esparta, que menospreciaba como ineficaces los métodos democráticos patrocinados por la Liga de Delos, Pericles se dirige a los atenienses en una ceremonia de reconocimiento a los caídos en el conflicto. Somos nosotros mismos, decía Pericles, los que deliberamos y decidimos conforme a derecho sobre la cosa pública, pues no creemos que lo que perjudica a la acción sea el debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer. De todos es sabido que la Liga del Peloponeso, comandada por Esparta, ganó aquella confrontación, pero la batalla de la historia la ganó Atenas. Puede pasar lo mismo con la reforma educativa que se ha puesto en marcha sin contar con los actores del proceso educativo, sin diálogo y sin atender las voces que atienden del peligro de unos cambios impulsados más que por la urgencia económica o encomiable deseo de mejora de la educación, por una visión parcial y fuertemente ideologizada. Federico Mayor Zaragoza encabeza la plataforma Stop Ley Wert, nacida el pasado mes, para frenar el proyecto de ley de mejora de la calidad educativa, la LOMCE, un movimiento que rechaza la naturaleza mercantil de este borrador normativo y el uso de la educación como herramienta de segregación y exclusión. En su manifiesto fundacional, esta plataforma denuncia que el anteproyecto de la LOMCE se ha elaborado de espaldas a la comunidad educativa, a los grupos sociales y políticos y a las comunidades autónomas. Lo mismo que está pasando, querido Federico, con la inminente reforma de la Ley de Universidades, para la que se avecina una segunda edición de Ley Wert. Voces como la de Mayor Zaragoza no cesan de clamar que los responsables políticos escuchen, atiendan y conversen para que comprendan que con la obcecación y la imposición todos saldremos perdiendo. La educación es abrir puertas, como gusta repetir a Carmen Iglesias, y no ensombrecer el futuro de la sociedad. Un futuro que debemos inventar, como nos recordaba Mayor Zaragoza en un magistral artículo publicado en El País el pasado 21 de agosto y que recomiendo como lectura obligada. Permítanme que les lea solo un párrafo. Contemplamos impasibles cómo los mercados llegan a la desfachatez increíble de nombrar gobiernos en la propia cuna de la democracia, Grecia y en Italia, y no pasa nada. Vemos como el Banco Central Europeo obedece a los intereses de un solo país sobre 27 y no pasa nada. Y es que padecemos lo que Svan Todorov llama la tiranía neoliberal, caracterizada por una concepción de la economía como una actividad enteramente separada de lo social, que debe escapar del control político. Espero, confío y anhelo que con la ayuda de personalidades y voces expertas como la de Mayor Zaragoza sí pase algo positivo en la educación y pueda frenarse esta marea que amenaza con desvirtuar el auténtico sentido de la educación, que no es otro, como dice la Carta Constitutiva de la UNESCO, que formar personas libres y responsables. Muy pronto lo tendremos en nuestra universidad. Dentro de un mes escaso, Federico Mayor Zaragoza inaugurará Factor Universitario, un foro de debate sobre la educación pública y la misión de la universidad, con el que pretendemos recordar a la sociedad el factor de progreso y libertad que representa la educación superior y la investigación. En numerosas ocasiones, Mayor Zaragoza ha repetido que ser educado a un nivel superior significa ser más libre, más independiente. Asimismo, rechaza de plano
aventuras que dañen a la universidad pública y aboga por conservar sus principios. Es decir, la defensa de un modelo basado en la igualdad de oportunidades, el mérito y la autonomía universitaria con respecto a poderes políticos y fácticos. No quisiera terminar esta introducción sin recordarles, aun siendo de sobra conocido, algunos aspectos esenciales de la biografía de Federico Mayor Zaragoza. Un andaluz universal, nacido en Barcelona, un español que desborda sabiduría y que está fuertemente comprometido con los grandes desafíos globales, como el diálogo intercultural, la educación, la lucha contra la pobreza o la promoción de la cultura de la paz. Es doctor en farmacia y catedrático de bioquímica y rector en la Universidad de Granada desde 1968 a 1972. Fue rector con solo 34 años. Cofundador en 1974 del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Subsecretario de Educación y Ciencia entre 1974 y 75. Consejero del presidente Adolfo Suárez, 1977-78. Y, por fin, ministro de Educación y Ciencia de 1981 y 82. Ha sido diputado en el Parlamento Español y el Parlamento Europeo. Director general de la UNESCO entre 1987 y 1999. En 2002, la Unión Europea le encomendó la presidencia del European Research Council Expert Group para la economía basada en el conocimiento. En 2005 fue designado por el secretario general de la ONU copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de las Civilizaciones. Presidente del Institute for Science in Europe desde 2007. Es hijo predilecto de Andalucía desde 2008 y preside la Fundación Cultura de Paz, constituida en el año 2000. Autor de libros con títulos tan sugerentes como Basta, Delitos de silencio, La fuerza de la palabra, Donde no habite el miedo, Un mundo nuevo, Alzaré mi voz. Para finalizar esta introducción de Federico Mayor Zaragoza, quisiera leerles unos versos de su libro de poemas En pie de paz. No podemos guardar silencio, no podemos cerrar los ojos, no podemos ni un día más dejar de decir alto y fuerte lo que sentimos y pensamos, alto y fuerte, para que llegue a todas partes, y será la brisa permanente la que prevalezca sobre el viento huracanado. No podemos guardar silencio ni cerrar los ojos, porque todos tenemos un futuro común, uno solo. Federico Mayor Zaragoza es un ejemplo alentador que nos invita a soñar con otro mundo que es posible. Disfrutemos ahora de su palabra y construyamos luego juntos ese sueño de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.